buenas noches, buenas tardes, buenos días. No sé a qué hora van a ver ustedes el video, pero se pueden aplicar mañana, tarde, noche. Hay quien lo ve de madrugada. Bienvenidos sean todos a la segunda parte. Vamos a tener muchas partes. Esta no solamente es una parte. Espero que todos se queden y aprendan esta historia tan fascinante. Primero que nada, quiero decirles que sin la historia no entendemos el Holocausto. Tenemos que saber quiénes son los judíos, quiénes somos nosotros, quiénes son los cristianos, de dónde salió el cristianismo, quién era Yeshua, Jesús, quién era. Todas esas preguntas tienen unas maravillosas respuestas. Pero si no entendemos y no sabemos la historia, el Holocausto no nos llega al corazón, y tiene que llegar al corazón. Así que poquito a poco, semanalmente, vamos a desarrollar, número uno, todas esas preguntas. ¿Quién es Israel? ¿Quiénes son los judíos? ¿Son parte de Israel? ¿Por qué están allá ahora? Todas esas cosas las vamos a ir desarrollando. Así es que entonces, bienvenidos a la segunda clase. La semana pasada nosotros terminamos con el Beit HaMikdash. El Beit HaMikdash es el templo en Jerusalén. Y hablamos un poco del templo, no hablamos mucho, pero hablamos de Salomón, la belleza del templo de Salomón, todas aquellas cosas que Salomón hizo tan bellísimas. Ustedes se podrán imaginar un templo todo mármol, con unas columnas en el centro, con 12 leones en los costados, 6 y 6, donde él estaba, donde él tenía su trono, tenía 6 leones de un lado y 6 leones del otro. Increíble. Tiene que haber sido algo bellísimo, bellísimo. Los colores, las flores y todo lo del templo de Salomón. Lo interesante es que el templo de Salomón era una copia de lo que está en los cielos, copia del jardín del Edén. Por eso ustedes ven que el templo de Salomón, las paredes, tenía palmas, flores, animales, caras. Bello. Tenía que haber sido algo extraordinario. Entonces vimos que poco después de ascender al trono, el rey Salomón emprendió la obra. Puso los cimientos durante el 4º año de su reinado y el edificio se terminó en menos de 7 años. 7 años y medio. La construcción del templo de Salomón fue un acontecimiento trascendental. La vida de Israel dependía de ese templo. La religión, todo tenía que ver con ese templo. 3 veces al año los hijos de Israel tenían que encontrarse en ese templo, hacer los sacrificios en ese templo. Es increíble la cantidad de ellos. Los hombres todos tenían que ir a ese lugar. Salían desde el norte, desde Dan, caminando y hasta que llegaran. O tenían sus, ¿cómo se llama? Camellos y todo tipo de animalitos. Sobre ellos iban. Entonces iban al templo y en el templo hacían las celebraciones. Bellísimo. Pero todo era dirigido al templo. Cuando el templo cae, entonces las cosas cambian. Pero él dice aquí, no solo en la historia de Israel, esto fue un acontecimiento trascendental, sino en toda la historia, en la historia del mundo. ¿Y por qué lo digo? Porque una vez que el templo cae, entonces el pueblo es disperso a las naciones. Y empieza entonces ese pueblo en las naciones a tener interacción con los pueblos de las naciones. Todo eso tenemos que verlo.
Dice, de acuerdo con la cronología comúnmente aceptada, el templo se terminó alrededor del año 1005 antes de Cristo. En lo que atañe a arquitectura y construcción, diseño y costo, es conocido como uno de los edificios más notables de la historia. Qué pena que ese edificio cayó. Extraordinario. El sacerdocio. ¿Usted sabe lo que habían? 43,000 hombres cantando. Un coro de 43,000 hombres. Ustedes se podrán imaginar hasta dónde llegó esto. Y el sacerdocio, tiene que decir, el sumo sacerdote. Cuando el sumo sacerdote entraba en este templo, ese hombre tenía que estar perfecto, no pecado. Sí, comprendo, todo hombre peca, pero él antes de entrar al lugar santísimo tenía que hacer oblaciones, tenía que estar los sacrificios, tenía que entrar en las aguas 5 veces para estar purificado y poder entonces entrar al lugar santísimo y hacer los sacrificios. Podemos decir que es una sombra de Yeshua. Él es nuestro sumo sacerdote. ¿Y por qué digo esto? Porque en la frente él tenía el nombre de Yod-Hei Vav-Hei, las 4 letras del nombre de Dios. Eso quiere decir que era divino. El hombre cambiaba de algo físico a algo perfecto, algo divino, para poder llevar a cabo los sacrificios y que Israel fuera entonces completamente limpia de pecado, cubiertos todos los pecados de Israel. Entonces, vemos que en este tiempo, donde Salomón es rey, como que se enamoró de la reina de Saba. Y hay una historia preciosa con la reina de Saba. Dice, Salomón reinó del 965 al 928 a.C. Dice, la reina de Saba aparece en la Biblia, presentada en los libros Primera de Reyes, Segunda de Crónicas y el Evangelio de Lucas y en la historia de Etiopía. La Biblia relata que Saba visitó al rey Salomón. Esto ha sido comprobado por las evidencias arqueológicas halladas en Marib que indican que dicho personaje existió. La reina no es nombrada explícitamente por su nombre en la tradición etíope, sino es llamada Maqueda. De acuerdo con el libro sagrado de los etíopes, la reina permaneció 6 meses con Salomón. Tuvo bastante tiempo. Y que de esta visita surgió un romance entre ambos. De vuelta a Etiopía, la reina dio a luz al hijo de Salomón y le puso el nombre de Menelik, que quiere decir hijo del sabio. ¿Quién era el sabio? Salomón. Hay un libro que los etíopes tienen que se llama Kebra Nagast. Es el libro sagrado de los reyes de Etiopía. Entonces dice, Menelik se convertiría en el rey de Etiopía y en el primero de los leones de la tribu de Judá, de la que descenderían todos los futuros reyes del país etíope. ¿Cómo le parece? Muy interesante. El libro nos cuenta que Menelik, a su mayoría de edad, visitó al rey Salomón y le dijo que era su hijo. El monarca, que dudó del muchacho, le pidió una prueba que demostrase que era hijo suyo. El joven le entregó un anillo de oro que Salomón le dio a su madre antes de volver a Etiopía como prueba de su amor por ella. Así pues, el monarca invitó a su hijo a quedarse en Jerusalén, pero el corazón de Menelik pertenecía a África y por ello debía volver a su tierra. Como regalo de despedida, ahora acuérdense, esto es historia que está escrito en el libro de ellos. Como regalo de despedida, Salomón le entregó a su hijo el tesoro más importante del templo de Jerusalén, el Arca de la Alianza. ¿Es eso verdad?
Esa es la historia de Etiopía. Entonces, vamos a verlos de nuevo un poquito más adelante, pero por ahora vamos a hablar de Salomón. Pero Salomón tenía un pequeño problema. Salomón era como medio enamorado. Pero además de eso, de ser enamorado, se dice que el motivo por el cual él se casó con tantas mujeres es porque él hacía pactos. Hacía pactos con los reyes, y entonces una de ellas venía con él, una de las hijas del rey venía con él, y entonces se casaban y hacían un pacto con las naciones alrededor. Inteligente el hombre. Entonces dice, el rey Salomón, esta es la primera de Reyes capítulo 11, dice, amó, además de la hija de Faraón, a muchas otras mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias, eteas, de los pueblos de lo que el Señor había dicho a los hijos de Israel: no se unan a ellos, ni ellos se unan a ustedes, no sea que hagan desviar sus corazones tras sus dioses. No era el problema solamente de decir que una mujer extranjera se casara, sino también el problema de la idolatría. ¿Ve? Y eso efectivamente es lo que pasa. Dice, sucedió que cuando Salomón era ya anciano, sus mujeres hicieron que su corazón se desviara tras otros dioses. Su corazón no fue íntegro para con el Señor su Dios, como el corazón de su padre David. Entonces lo importante de esto es lo que viene ahora. Dice, entonces el Señor dijo a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, no te cases con mujeres extranjeras, no adores a otros ídolos, ciertamente arrancaré de ti el reino y lo entregaré a un servidor tuyo. Pero ¿qué pasa? Que Dios había hecho un pacto con David. Y el pacto con David, el padre de Salomón, ¿qué es lo que le dice? Le dice, siempre tendrás una luz. Y ese pacto era eterno. ¿Qué sucede? Por amor a tu padre David, no lo haré en tus días. O sea, no te voy a arrancar el reino ahora por amor a tu padre David. Lo arrancaré de la mano de tu hijo. Sin embargo, no arrancaré todo el reino, sino que daré a tu hijo una tribu por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén que yo he elegido. Pero no quitaré de su mano todo el reino, porque lo he puesto como gobernante todos los días de su vida por amor a mi siervo David, al cual yo elegí y el cual guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de mano de su hijo, y a ti te daré las 10 tribus, para que mi siervo David tenga en él una lámpara delante de mí continuamente en Jerusalén, la ciudad que yo me he elegido para poner allí mi nombre. Aquí nos dicen un montón de cosas. El destino de Israel se sella, totalmente sellado. Le va a arrancar el reino al hijo de Salomón, Roboam. 10 tribus, acuérdense, son 12 tribus, 12 hijos de Israel. Las tribus del norte, las 10 tribus, se la entrega a otro rey. Y ahora, como ustedes pueden ver aquí, hay 2 reyes y 2 reinos. Reino de Israel, capital Samaria; reino de Judá, capital Jerusalén. Esto se llama Mamlejet de Israel. Si se ponen a ver, aquí está completico el reino del norte y el reino del sur. Roboam, que era reino de Judá, hijo de Salomón. Jeroboam, el siervo de Salomón, le entrega entonces las 10 tribus del norte. Pero estos 2 reinos más adelante son conquistados. El reino del norte por los asirios, el reino del sur por los babilonios.
Y vemos en los mapas, sobre todo estos mapas, son blanco y negro, pero son extraordinarios. Recuérdense que al comienzo de la primera clase yo hablé de los mapas de Martin Gilbert. Martin Gilbert, él escribió toda la historia de Israel en mapas. Mejor que eso no lo hay. Increíble, en todas las naciones. El libro completo te dice todo lo que le ha pasado a Israel, desde antes, desde el comienzo, hasta el 1948. Como ustedes pueden ver aquí, como todo esto ellos los conquistaron. Completico. Si ven, este es Damasco. Esta es la tribu de Dan. Este es el Jordán. El mar de Galilea, el mar muerto. Y aquí tenemos Damasco. Damasco es hoy día la capital de Siria. Pero todo eso estaba bajo Israel. Completo todo. Conquistado por David, no Salomón, David. Entonces, ¿qué tenemos que vemos aquí? El reino de David y Salomón. ¿En qué año fue? 925 a.C. En el 925 es cuando se rompe entonces el reino y se divide en dos. La otra lámina, ustedes pueden ver cómo es, todo esto lo pierden. Asiria se lo quita. Quita también el reino del norte y se lo lleva a la dispersión. ¿Dónde están? Vamos a ver un poquito de eso. Interesantísimo. Queda entonces el reino de Judá, el reino del sur. Dos tribus, Benjamín, porque estaba pegadita a Judá, y Judá. Y esos dos reinos se quedan hasta el 586. Y en el 586 los babilonios, también el comportamiento del pueblo, Babilonia viene y se lleva a Judá a la dispersión, donde vemos entonces el libro de Daniel. Vemos los jóvenes con Daniel que están ¿dónde? En Babilonia. Pero ¿dónde están esas tribus? ¿Qué pasó con esta gente? ¿Hay manera de saber? Vamos a mirar un poquito nada más, y entrar un poquito en esta historia, porque verdaderamente es fascinante. El misterio de las 10 tribus perdidas de Israel. Miren bien, si se ponen a ver, de acuerdo con este mapa, que conste, voy a hacer una aclaración, no todas las tribus están aquí. Fíjense lo que dice aquí abajo. Primero que nada vamos a ver esto. Las bolitas negras te dicen que son pueblos considerados por diferentes escritores como parte de las 10 tribus perdidas, dispersas por las deportaciones de Asiria en el 740 al 700. Y siempre están mirando sobre todo los indios. Aquí tiene los indios Delaware, los indios americanos, los indios mexicanos. Hay una historia sobre los indios mexicanos y las tribus increíble, que específicamente te habla de que muchos de ellos son descendientes de Israel. No solamente eso, los indios peruanos, aquí lo tienen. Esto fue escrito por Montesinos en el año 1644. Y entonces lo saca a relucir Martin Gilbert. O sea que los indios peruanos, mexicanos, americanos, probablemente los cubanos y los puertorriqueños, porque estamos todos aquí, también sean de algunos de ellos de descendencia. Hay muchas tribus aquí, esto está lleno de tribus. O sea que no solamente en Perú, por ejemplo, no hay una sola tribu, hay muchas tribus. Quizás unas de ellas, ¿no? Quizás no todas, quizás unas de ellas. Además de eso, vemos entonces pueblos que se autoconsideran descendencia. Como por ejemplo, aquí vemos del lado de acá, los cazares, los caraítas, los persas, Afganistán,
Muchos de ellos se autoconsideran. La más interesante para mí de todas ellos es la tribu Shindai. La tribu Shindai está en el Japón y también se cree que fue descendencia. Así que pueden ver lo regado que está ese reino. No se encuentra. Aquí estos negritos que ustedes ven, esto es Inglaterra. Y entonces dice, anglo-israelitas, cristianos ingleses y daneses que creían que los anglosajones descienden de las tribus perdidas. De hecho, dicen que la reina Victoria es descendencia directa de David. Por eso digo que es increíble, hay que entender esta historia, ¿ves? Para entonces poder llegar a entendimiento, conclusión de lo que pasó en el Holocausto. Entonces, la Beta Israel hoy día, existen diferentes versiones sobre el origen de los judíos en Etiopía. Ya les dije quién era. La tradición de la propia comunidad dice que son descendientes de una de las tribus de Israel. Hay quien dice que es de Dan, hay quien dice que llegaron a Etiopía tras la destrucción del templo, y finalmente la tercera teoría cuenta que son descendientes de Menelik, el hijo que nació de la relación entre el rey Salomón y Maqueda. Le traje esto porque Israel, en el reciente creado Estado de Israel, el rabinato emitió, miren bien, resoluciones unánimes que consideraban a los Beta Israel como parte de Israel. Tienen que haberle hecho probablemente pruebas de ADN, tienen que haber visto quizás algunos de nacimiento, pruebas de nacimiento, quién sabe, pero fue suficiente para que Israel lo sacara de Etiopía y se lo llevara para la tierra. Entonces dice, fue un proceso de conversión, después los convierte, y posteriormente, ante la situación que vivía en Etiopía, el ejército llevó a cabo 2 operaciones de transporte masivo. Uno en el 1984 y el otro en el 1991. Y sacaron un total de 22.000 etíopes de Etiopía que se decían descendientes de las tribus. Aquí les traigo unas cuantas fotos de ellos. Sirven en el ejército, la niña, las señoras, pero les voy a recomendar una película. Es bueno ver películas porque en las películas ustedes también aprenden. Yo aprendo muchísimo con las películas y siempre trato de buscar cositas que, en vez de ver cualquier otra cosa, pues algo que me alimente y que me enseñe. Esta película es extraordinaria. Si pueden, póngala. En inglés se llama The Red Sea Diving Resort. En español es Operación Hermanos. Y dice, es la increíble historia de una operación de la agencia de inteligencia israelí Mossad. Un grupo de agentes internacionales y valientes etíopes que en la década del 1980 utilizaron un refugio de vacaciones desierto, no había nadie, en Sudán, como fachada para contrabandear a miles de refugiados a Israel. La película increíble, como ustedes ven que los llevan al Sudán y del Sudán los sacan en barco. Muy interesante, se la recomiendo. Se van a reír, van a llorar, porque la película tiene un poquito de todo. Entonces vamos a decir que 2 cautividades, por lo menos hasta ahora. Vemos entonces de Samaria, capital del norte de Israel, salieron y se fueron a todas estas áreas. A Siria. Más adelante, Babilonia,
Los babilonios vienen en el 604, 506, 536 y se llevan a Babilonia. Están en Babilonia 70 años y después tenemos una buena noticia. Seguimos viendo. Del 721, que fue la primera deportación, al día de hoy, es el 2021, ¿cuántos años hay? Hay 2.742 años. Por decir que esto ha sobrevivido, esta nación, en medio de las naciones, ha sobrevivido 2.742 años. Están ahí. Lo que se llama el sur, que hoy día son los judíos, tenemos del 587 al 2021, son 2.608 años de dispersión. Siempre buscando el regreso, buscando el regreso. ¿Por qué? Porque es la nación. Estaba comentando hace un ratico que de acuerdo con la mayoría del rabinato y muchos estudiantes que han estudiado profundamente la materia, te dicen que una vez nacido hijo de madre judía, eres judía. Y estás en la nación, aunque estés en los Estados Unidos, eres judía. Y he estado interesadísima en esa idea de que sea como sea, eres judía. ¿Ok? Entonces, los judíos. La historia de los judíos comprende la historia judía o conjunto de hechos históricos relevantes para el pueblo o nación que desciende de los patriarcas hebreos, especialmente de Jacob, quien en la Biblia es nombrado Israel. Historia judía es entonces el sinónimo de Toldot Am Israel, que quiere decir generaciones del pueblo de Israel. Si le doy un poquitito de hebreo nada más, donde quiera que ellos han ido, muchos de los judíos, no, las naciones del norte, las 10 tribus, sí, a lo mejor se unieron a algo, algunas de ellas se unieron con Babilonia, no se sabe, se cree, pero sí sabemos que estando ellos en las naciones, donde quiera que iban, ellos usaban muchas palabras hebreas para definir el lugar, naciones o ciudades, sus apellidos. Ellos trataban siempre de mantener una identificación en nombre o en lugar. Por ejemplo, acabo de leerles a ustedes la palabra sinónimo, que es Toldot. ¿Okay? Si ustedes cogen T-O-L-D-O-T, B es generaciones. Hay una ciudad en España que se llama Toledo. Y ustedes pueden ver cómo ambas palabras son parecidas. ¿Por qué le pusieron Toledo? Muy parecida a Toledot, que quiere decir generaciones. Así que igual que los apellidos, los Pérez, los Suárez, los Vera, son apellidos que ellos han mantenido en las naciones sefarditas, en España, Portugal, para mantener algo de su pasado, de su generación, de sus antepasados. Increíble. No todos, por supuesto, y claro, ha habido mucha mezcla. Ser judío no es solo un asunto de religión, sino también de condición. Y la condición judía es un resultado directo de las vicisitudes de su historia, raramente exentas de interacción con los demás pueblos. Por eso les digo la importancia, porque vamos a ver ahora cuando caminemos en la historia, vamos a poder ver las naciones cómo tienen interacción con ellos.
algunos tiempos buenos, pero muchos tiempos malos. Si continuamos, Israel de nuevo es conquistada por el imperio medo-persa. Y las buenas noticias son que el fundador del imperio persa, Aqueménida, tras vencer a Astiages, último rey medo, y extender su dominio por la meseta central de Irán y gran parte de Mesopotamia. Como ustedes pueden ver, lo grande, inmenso del imperio. Pero la buena noticia es que el reinado de Ciro el Grande fue de bendición para el pueblo de Israel, pues era un rey de mucha nobleza y permitió que los judíos volvieran a su patria, promulgando el famoso decreto de Ciro y permitiendo que todos los cautivos regresaran a su país. Pero algunos de ellos se quedaron viviendo en su reinado, incluidos entre ellos al profeta Daniel. Sí sabemos que más o menos, de acuerdo con la Biblia, unos 43,000 y pico que eran sacerdotes, líderes de la nación, regresaron. Pero la mayoría del pueblo se queda entonces en Babilonia. Ya estaban aclimatados en Babilonia. Es lo mismo que ya están aclimatados en New York. Una vez tienes tu casa, tienes tu negocio, lo tienes todo, pues ahí se quedan. Y son entonces universalistas. ¿Por qué son universalistas? Porque están en las naciones, tienen que hacer una religión, entonces ahora están ahí, universal. ¿Ok? No nacionalista. Cuando digo nacionalista es me tengo que ir. Una persona que quiere regresar entonces definitivamente a la tierra, estamos hablando de un nacionalista. El universalista pues se quedan las naciones. Entonces, Esdras y Nehemías son los que regresan y van a comenzar ahora a echar a andar de nuevo la nación. Acuérdense, el templo es destruido en el año 900 y pico, y tenemos entonces ahora la historia post-exílica de los judíos que comienza en el primer año de Ciro, rey de Persia. Eso lo pueden leer en Esdras 1:1. En Nehemías, y esto es también súper interesante, Nehemías dice, ellos leían en el libro de la ley de Dios, explicando y aclarando el sentido de modo que entendieran la lectura. Entonces, ¿qué están diciendo? ¿Cuál era el problema? Había un problema grande. 70 años habían pasado desde que fueron sacados de la tierra y llevados a Babilonia. Ahora Ciro les deja regresar. El grupo que se había quedado, que no se había ido o no lo habían sacado de Babilonia, de Israel, y estaba todavía en Israel, no hablaban el idioma, no entendían el hebreo. Eso es un problema. ¿Por qué? Cuando abrían el pergamino y Esdras leía, ¿qué dice? No tenían Torá, no conocían la ley, no hablaban el idioma, se habían casado con mujeres extranjeras. Esdras se ala los pelos, se viste de cilicio, ¿qué han hecho? Quítenla a estas mujeres de aquí, quítenla a los hijos. Acuérdate, una nación que tiene que continuar esa línea como nación. ¿Qué sucede? Que no quitaron las mujeres. Siguieron muchas de ellas, matrimonios continuaron. Bien difícil este momento, pero hay algo aquí que yo se lo recomiendo a todo aquel que quiera estudiar esto. Dice, así como los judíos del mundo romano fuera de Palestina llegaron a sentir la necesidad de una traducción griega del Antiguo Testamento, así también muchos judíos en Palestina, ya sabemos que no es Palestina, es la tierra de Israel, en los siglos posteriores al exilio, se dieron cuenta que no podían entender la Biblia en hebreo
y que necesitaban una traducción al arameo, movidos por sus tendencias más conservadoras. Durante siglos se abstuvieron de hacer esta traducción, pero sí dependían de traducciones orales de los pasajes bíblicos que eran leídos durante los servicios sabáticos en las sinagogas. Después que un pasaje era leído en hebreo, se lo traducían al arameo, porque esa es la lengua que entendían. Entonces, estas traducciones orales quizás comenzaron a escribirse antes del tiempo de Yeshua, con toda certeza en el primero, después de Cristo. ¿Qué pasa? Que tenemos hoy día lo que se llama los Targumes o Targumim. Es la Biblia aramea con interpretación. ¿Ve? Lo puedes comprar traducida al español, traducida al inglés. Y tiene un entendimiento extraordinario y te da un poco más que la Biblia regular. Pero como quiera que lo vea, es Biblia. No es un libro aparte, es una Biblia, traducción de arameo al español. Y esa es la que nosotros usamos mucho para nuestras clases. Se la recomiendo muchísimo, la pueden mandar a buscar a España si están en las naciones latinoamericanas. Deuteronomio 33:10 dice: ellos enseñarán tus juicios a Jacob. Está hablando del sacerdocio. Y tu ley a Israel. Pondrán delante de ti el incienso y sobre tu altar la ofrenda de todo quemada. En Malaquías dice: porque los labios del sacerdote han de guardar el conocimiento, y de su boca ha de buscar la instrucción, pues él es un mensajero del Señor de los ejércitos. Entonces, sacerdocio, cuando ellos regresan de nuevo de Babilonia, ellos piensan que el sacerdocio, como ustedes vieron aquí, ese sacerdocio iba entonces a enseñarles, pero después de 70 años, sin el templo, ahora hay que hacer un templo nuevo, que le dicen el segundo templo. No es lo mismo, faltaban muchas cosas en el segundo templo. El segundo templo nunca llegó a ser lo que fue el primer templo. Ese es el templo que Yeshua no entra, porque Yeshua no era levita, por lo tanto él no entró en el segundo templo, pero él sí enseñaba en las afueras del templo. ¿Okay? Lo que se llamaba el pórtico de Salomón. Ahí es donde él se ponía y enseñaba. Así que entonces tenemos que esperar que fueran los sacerdotes, pero Malaquías les dice: ustedes se han apartado del camino, a muchos han hecho tropezar en la ley y han corrompido el pacto de Leví, ha dicho el Señor de los ejércitos, porque en sí hace el pacto con Leví para que Leví entonces enseñara a Israel la Torá, la ley. ¿Qué hacen entonces ahora? No tienen templo, van a empezar a hacer un templo. El pueblo no habla hebreo, no conocen la ley. ¿Qué pasa? ¿Cómo es que entonces van a enseñar una Torá que para ellos? ¿Qué sucede? Los hombres de la gran asamblea. La dramática transición de un mundo caracterizado por la revelación divina. ¿Por qué dice eso? Porque en ese templo todo era divino, era todo por revelación. Hacia un mundo, ahora vamos a tratar de sacar del templo para entregárselo al pueblo. Y dice, hacia un mundo gobernado por un conocimiento adquirido. Significó que los hombres de la gran asamblea tenían que hacer cambios aún mayores para que el pueblo pudiera interactuar con la Torá y entender la Torá. ¡Qué terrible! Regresan a la tierra, tienen que empezar con un grupo de hombres, entre ellos Esdras y Nehemías. ¿Cómo hacían para sacar la Torá del templo al pueblo? Y moviendo un mundo de profetas y visiones a uno de tradición y conocimiento. Esto requirió la promulgación de edictos
decretos y costumbres, bendiciones y oraciones, santificaciones y Havdalot para Israel. O sea, todo nuevo. Entonces los rabinos, no los rabinos cuando aquellos no eran rabinos, eran los hombres de la gran asamblea, se reúnen y empiezan entonces a hacer decretos, como dice aquí. Esdras introdujo 10 diferentes decretos o leyes para entonces poder enseñar al pueblo. Más adelante ya está el templo hecho, ya los sacerdotes más o menos están trabajando, los hombres de la gran asamblea tienen en su mano el gobierno de la tierra, y se levanta un hombre. De acuerdo con Daniel 11, versículos 3 y 4 dice: entonces se levantará un rey valiente, el cual dominará con gran dominio y hará según su propia voluntad. Pero cuando haya prevalecido, su reino será quebrantado y repartido por los 4 vientos del cielo, norte, sur, este y oeste. Pero no a sus descendientes, ni según el dominio con que él había dominado, porque su reino será arrancado y será para otros aparte de esto. ¿Qué es lo que vemos? Primero fue Asiria, después fue Babilonia, después fue Medo-Persa y ahora los griegos. Interesantísimo. Entonces esa tierra, la tierra de Israel, ahora va a ser conquistada por esta gente. Miren bien. Pero este hombre, Alejandro, muere joven. Se cree que quizás lo mataron, lo envenenaron, tuvo una fiebre muy alta y murió. 44 años el hombre. Muy joven. Cuando él muere, entonces ese reino se divide en los 4 generales. Y lo que vemos aquí son que a la muerte de Alejandro Magno, su imperio se dividió entre sus generales. Y vemos los 4 generales, 1, 2, 3 y 4, donde se divide el reino. Ves aquí el reino completo, como era, y después entonces puede ver la división del reino. ¿Por qué? Porque la escritura dijo que no iba a ser para sus descendientes, y no iba a ser no para ni él ni sus descendientes, sino iba a ser un reino arrancado para otras personas. Y las personas fueron, por supuesto, los generales de Alejandro Magno. Vamos a terminar entonces aquí hoy. Terminamos aquí y vamos a ver los imperios seleucidas y la dinastía ptolomaica. Cuando ustedes continúan leyendo el libro de Daniel, capítulo 11, ustedes van a ver todos estos reyes, todos, las mujeres, Berenice, Cleopatra, todas ellas. Lo único es que el libro no te dice Cleopatra, sino la reina, la señora, la mujer. Viene la mujer, ¿ves? Pero todo está escrito en orden. Ese capítulo 11 completo de Daniel es la historia de todo esto que le acabo de dar. Entonces, ¿qué pasa? Que Daniel, cuando habla, dice el reino del norte y el reino del sur, el reino del norte y el reino del sur. Pues aquí tienen ustedes el reino del norte y el reino del sur, Egipto, Siria, Jordán. Y las luchas entre ambos reinos, y tenían que pasar por este pedacito de tierra y conquistar también este pedacito de tierra que no era nada, donde se encontraba el sumo sacerdote y el templo en Jerusalén y los hijos de Israel. Estas luchas estuvieron Ptolomeo I, Ptolomeo II, Ptolomeo III, contra de Seleucido I, Seleucido II. Pero la semana que viene, si el Señor nos permite y estamos aquí, vamos entonces a ver Antíoco Epifanio. Este fue el peor de todos los reyes que conquistaron a Israel. Así es que gracias por escuchar. Espero que les haya gustado, que el Señor los bendiga a todos. Y nos vemos para la tercera parte del Holocausto.